El doctor Álvaro Matute inició sus estudios en la UNAM en la Prepa 5, de lo cual se siente muy orgulloso. Seguro hay alguien por aquí de la Prepa 5. Después se fue a estudiar en Ciencias Políticas hasta que se dio cuenta que su vocación iba más por el lado filosófico y literario. Entonces decidió probar suerte en la Facultad de Filosofía y Letras y tenía que elegir si estudiaba filosofía, si estudiaba letras hispánicas o si estudiaba historia. Y en el momento ese clave y criminal donde uno tiene que poner en un renglón la carrera que va a estudiar, él decidió estudiar historia. Y decidió estudiar historia justamente porque poco tiempo atrás había escuchado una charla de parte del maestro Edmundo O'Gorman que le resultó absolutamente inspiradora y él dijo, yo quiero ser alumno de ese señor. Por supuesto que al apóstol llegaría a ser uno de sus alumnos favoritos, pero también llegaría a ser uno de los grandes maestros de profesores universitarios, de investigadores, de directores incluso de facultades. Su simpatía natural y su dominio escénico estoy seguro que le vienen de herencia. Vamos a ver ahora su semblanza. Álvaro Matute, doctor en Historia. Su trayectoria abarca tanto el ámbito de la investigación como el de la docencia y la difusión. La historiografía ha sido eje fundamental de su trabajo académico. Es referente del estudio de la historia en nuestros días. En la Facultad de Filosofía y Letras fundó la Cátedra de Historiografía Contemporánea de México, de la cual se hace cargo hasta la fecha. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Pertenece al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y titular del Seminario de Cultura Mexicana. Premio Universidad Nacional. Investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Premio Nacional de Ciencias y Artes. Entre sus libros destacan La Revolución Mexicana, Actores, Escenarios y Acciones, El Ateneo de México y Pensamiento Historiográfico Mexicano del siglo XX. Con ustedes el maestro Álvaro Matute. Muy buenos días, por unos pocos minutos todavía son días y no tardes, como canónicamente decimos los mexicanos muy atentos al reloj. Mi tema es libertad histórica y libertad historiográfica, entendiendo por lo histórico el acontecer, lo que pasa, el suceder colectivo universal, y por historiográfico el relato, la reflexión, la escritura de lo histórico. Por consiguiente, ambos están íntimamente relacionados. De hecho, se puede pensar en que para conocer lo histórico hace falta lo historiográfico, pero si lo historiográfico se da en lo histórico, entonces hay que conocer lo histórico para entender bien lo historiográfico, y así nos podemos meter en un laberinto del cual nos va a costar mucho trabajo salir. Lo que quiero dejar claro pues es que hay una interrelación muy fuerte entre una cosa y la otra. Y desde luego, sí, convencionalmente tratamos de lo histórico y lo historiográfico de manera separada. Y todo esto, bueno, ¿qué tiene que ver la libertad con lo histórico y lo historiográfico? Ese debe ser el tema que nos convoca esta mañana. Un autor mexicano al cual podría decir casi nadie ha leído, Ricardo García Granados, pero pensándolo bien, las decenas o centenas más bien de alumnos que hemos tenido a lo largo de tanto tiempo, tanto yo mismo como mis colegas, los alumnos de mis colegas, pues es un autor muy leído. Bueno, Ricardo García Granados a principios del siglo XX pensaba que el telos de la historia, el fin trazado por la historia, implicaba una evolución, una emancipación del mundo natural. García Granados no está aquí con nosotros esta mañana, hubiera oído a las doctoras González Ruiz y Pasantes y se hubiera enterado de que pues por ahí no iba la cosa, de que la naturaleza es algo de lo que no nos podemos emancipar,
la traemos adentro, somos naturaleza, pero también, como dijo Ortega y Gasset, somos historia, pero juntos, no separados. Por tanto, aquel esquema muy de principios del siglo XX, pues lo tenemos que dejar por ahí. Sin embargo, es rescatable la idea del camino hacia la libertad, pero lo que no tenía claro don Ricardo era que más que emanciparnos de la naturaleza, nos tenemos que emancipar de la historia, de nuestra propia historia, de los múltiples obstáculos y condicionamientos que los hombres han hecho sobre otros hombres. Ese es el punto importante, eso es la historia, el camino a un afán libertario a lo largo de los siglos. Entonces, teniendo esta idea de lo histórico, ya podemos empezar a caminar por el camino de lo historiográfico, pero hay muchas más cosas que reflexionar al momento. Así como la doctora Pasante nos hablaba de tantos y tantos condicionamientos que tenemos en el cerebro, hay tantos y tantos condicionamientos que tenemos en la historia cuando unos hombres liberan a otros, al rato se vuelven sus elementos condicionantes. Te voy a llevar a la libertad, pero me vas a obedecer, vas a hacer lo que yo te diga. Tú, historiador, en el campo historiográfico, vas a escribir la historia como debes hacerlo, expresando lo que debes expresar, pero hay elementos que impiden hacerlo o han impedido en la historia hacerlo, de los cuales también afortunadamente nos hemos ido liberando. Recuerdo una ponencia de un profesor coreano, Sang-Woo Lim, algo así, que me sorprendió allá en el 1995 cuando dijo que durante el dominio japonés a Corea se prohibió escribir la historia del siglo XX. Yo me quedé estupefacto ante esa afirmación. Me resultaba normal, entre comillas, que en la URSS stalinista o en la España franquista solo se escribiera una historia como el poder señalaba, pero tanto así como prohibir que se escribiera historia del siglo XX, de un siglo en particular, claro, el siglo en donde se mostraría justamente esa injerencia de un país sobre otro, pues a quienes habían ejercido ese dominio no les convenía que se escribiera esa historia. Entonces, una pregunta válida es: ¿hasta qué punto los historiadores somos libres a la hora de escribir la historia? Si me lo preguntan así, para decirlo de manera muy coloquial, al bote pronto, yo digo que sí, claro que soy libre para escribir la historia. Soy consciente, desde luego, de que lo histórico condiciona mucho lo historiográfico. Eso no va nada en contra de la libertad, puesto que somos producto de la historia que estamos viviendo, en la cual estamos inmersos, y desde luego tenemos que expresarla a través del acto historiográfico. Pero hay muchos elementos que me froto las manos por el frillito, hay muchos elementos que nos ponen obstaculitos o grandes obstáculos para ejercer ese libre albedrío historiográfico. Alguno de esos lo tenemos adentro de nosotros mismos, nos autolimitamos, decimos no, esto mejor no porque voy a lastimar a, voy a ir en contra de, entonces mejor por ahí no. Y decimos, bueno, ¿qué no nos enseñó Max Weber a aquello de la vocación? De decir, a pesar de todo, ahí voy. Y bueno, pues ahí voy. Pero hay más elementos, hay más elementos. Cuando se pensó que los buenos para escribir la historia éramos los egresados de las universidades y no aquellos que lo hacían porque tenían ganas, dijeron, ahora sí ya
ya la hicimos, la historia va a ser magnífica, va a estar escrita comme il faut, etc. Bueno, pero desde luego en toda práctica hay reglas, las reglas del juego, y estas reglas del juego las tenemos que seguir, pero si estas reglas del juego resultan tremendamente inhibitorias, ¿a dónde vamos? No. Desde luego tenemos que respetarlas porque somos responsables, tenemos ética y sabemos que debemos cumplir con la metodología, lo que nos hace escribir la historia. Pero si esas reglas del juego se vuelven hasta cierto punto dogmáticas sobre cómo debemos ejercer nuestro menester, nuestro oficio, entonces pues ya la libertad se nos va haciendo chiquita. No faltan los famosos comités evaluadores que digan, no, este tema no se puede desarrollar así, no utilizó aquella otra fuente, no hizo tal operación que debió haber hecho, yo no hubiera escrito eso así, bueno, pero el otro sí lo escribió así. Es decir, creo que estas reglas del juego, respetables, a respetar, no deben funcionar como esas cosas del cerebro que nos describió la doctora Pasantes. Debemos tener amor a la expresión, a lo que queremos realmente decir, a donde queremos llegar, a responder aquello que le preguntamos al acontecer, al pasado, sin temor a nada, siguiendo las reglas del juego, pero siempre con ética, siempre buscando no romper ese sano e importante equilibrio que nos dicta una responsabilidad histórica. Y aquí obviamente se dan la mano libertad y responsabilidad, porque si bien lo historiográfico es parte de lo expresivo del ser humano, en este sentido los historiadores tenemos un pie metido del lado del campo científico por aquello de las reglas del juego, pero otro pie lo tenemos metido en el campo de lo expresivo, en el campo del arte, en el campo de la literatura. No debemos inhibir nuestra expresividad, porque si lo hacemos, no pasaremos de ser aquello que decía el filósofo historiador inglés Robin Collingwood, no pasaremos de pegar con engrudo lo que recortamos con tijeras. Si eso es la historia, con permiso, yo no participo de ella. La historia parte de la tijera y el engrudo, pero nosotros fabricamos el engrudo. Nosotros sabemos qué pegar y dónde. Nosotros tenemos las tijeras, sabemos qué recortar, de dónde, y lo tenemos que tamizar nosotros mismos para construir un discurso histórico convincente, honesto y también, ¿por qué no?, persuasivo. Una historia bien escrita dio muchos pasos adelante, gana a los lectores, los ahuyenta de ese San Benito que nos cuelgan de que lo que hacemos es aburrido. Tratamos de que no, y las grandes historias no son aburridas para nada, son grandes historias. La pluma de los grandes historiadores está a la par de la de los grandes escritores. Por tanto, esos elementos inhibitorios deben ser vencidos, deben ser superados para que nuestro ejercicio historiográfico sea pleno. Que la historia condiciona, pero en libertad, es decir, nos condiciona
estar aquí y ahora, nuestro mundo, nuestro entorno, obviamente es lo que nos forma y nos define, y a partir de él formulamos nuestra discursividad historiográfica. ¿Qué es la historia? Bueno, pues este gran acontecer, telos libertario, este afán de alcanzar siempre la libertad, pero una libertad que no nos conduzca a una uniformidad. Uno de los tantos autores que estuve hojeando para inspirarme y pasar aquí el rato que me toca estar con ustedes fue John Stuart Mill, quien definió bien o planteó bien la idea de que libertad es igual a diversidad. Esto ciertamente pone en tela de juicio a aquellas filosofías de la historia tendientes a la uniformidad. Uniformidad efectivamente es algo contrario a la libertad. Diversidad, pluralidad es libertad. ¿Libertad de qué? Pues libertad para ser cada uno miembros desde luego de la colectividad, pero sin perder nuestra identidad personal particular, miembros de un país, una etnia, una nación, una familia, una colonia, un barrio, una universidad, una prepa, etcétera, etcétera. Somos lo que vamos siendo, y esa identidad que se va acumulando, porque somos todo un poco, pertenecimos a una cosa, ya no, pero la recordamos, entonces la traemos dentro, y todo eso constituye esa individualidad que se traduce en esta gran pluralidad que somos todos los humanos. Entonces, ya liquidadas muchas de las filosofías clásicas de la historia, desde luego leídas con anteojos reduccionistas, porque todo gran pensador nos da algo más que lo que las simplificaciones de ellos ofrecen. Sin embargo, obviamente en esta esquematización de muchas cosas que se han dicho de las grandes filosofías de la historia, bueno, sí, aquellas que nos mandaban a excluir a todos los que no fueran como nosotros hemos llegado a ser, pues no tienen mayor sentido. Lo importante es llegar a ser lo que somos de manera afirmativa. Eso y no otra cosa es la historia, y eso y no otra cosa debe ser el ejercicio historiográfico, lo que nos permite escribir acerca de lo que pasó con una idea clara de que estamos ejerciendo un acto de libertad responsable, pero siempre expresiva. Muchas gracias. Doctor, a nombre de la Universidad Nacional le damos este hermoso si quiere acercarse puma para de acá, piel mejor. dorada. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí ya con el doctor Álvaro Matute. Digo, como decíamos hace rato, hemos recibido muchos twitters, la verdad, y quisiera leer algunos de ellos justamente para arrancar un poco una conversación en torno a las palabras que él nos dio hace apenas unos minutos también. Bueno, primero hay un comentario de Berta Historia, que nos estaba siguiendo desde la mañana, ya lo decíamos hace un ratito desde la sala, que dice, el doctor Álvaro Matute subraya la necesidad de hacer historia bien escrita.
oyeron, bien escrita. Nos topamos en general con que no toda la gente que se dedica a la historia o a la historiografía escribe realmente bien, y eso hace difícil el acceso justamente como a ese tipo de textos. Maestro, ¿se ha topado mucho con eso? Bueno, sí, recuerdo que hace muchos años algún maestro dijo, no es lo mismo redactar que escribir. Efectivamente, a redactar se aprende, pero el escribir es algo que viene por otra vía. Ya sea la doctora Pasantes o la doctora Ruiz nos dirán de dónde viene exactamente, pero ¿De qué lado del cerebro? de qué lado del cerebro rige, pero sí, efectivamente, cuando uno detecta, por ejemplo, en un alumno de primer año esa cualidad de escribir, yo pienso que ya dio el gran paso adelante. Desde luego, si hay un aprendizaje, se va dominando, porque no nace uno en la escritura. Desde luego puede uno tener el talento, pero sí es algo que a fuerza de ejercicio se va desarrollando para llegar a una plenitud, pues que siempre es una meta a alcanzar. ¿Pero hay buenos historiadores que no son buenos escritores? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que va una cosa con la otra. Un buen historiador es un buen escritor. Tal vez hay unos un poquito más secos, áridos, pero que tienen buena cualidad, buena escritura, y hay otros que son muy brillantes, seductores en su palabra, entonces pues nos ganan a los lectores. Y hay otra pregunta por ahí, justamente a propósito de esto, que dice, ¿vive la historia moderna e ideológica en la frontera entre el método científico y la literatura barata? Bueno, la parte Está más ruda esta. negativa, sí, efectivamente, hay cierto tipo de abuso en donde se cae en ese tipo de territorio en el cual ni ciencia, ni rigor y escritura facilona que pues capta a personas pues no muy, digamos, preparadas para recibir o valorar una buena escritura más fina. Doctor, pero siendo la historia una ciencia, ¿dónde estaría, digamos, como el límite justamente de lo que puede ser la apreciación subjetiva artística de la literatura, conjuntamente con la idea de la ciencia, del demostrar también una serie de datos duros o una serie de, digamos, conceptos que tienen que ser claros porque responden a algo que realmente ocurrió, como es el caso de la historia? Sí, así es. Lo que nos distingue justamente de la literatura es que tenemos que apegarnos, desde luego, a una documentación. De hecho, pues la historia es investigación, pero también es expresión. Y entonces es un estira y afloja. Desde luego, la buena expresión se debe lograr a partir de un buen trabajo, de un trabajo riguroso de investigación, sin el cual pues no hay historia, pero la investigación solita corre el peligro de quedarse en el fichero. Entonces, si para hacer el acto comunicativo hay que darla de una manera pues lo más literaria posible. ¿Cómo encuentra el historiador justamente ese tema o ese periodo que le interesa? A mí me llama mucho la atención que usted ha glosado muchísimo sobre la Revolución Mexicana, doctor. ¿Por qué elegir, por ejemplo, en su caso la Revolución Mexicana y no otro periodo? Digo, ha trabajado otros periodos, pero sin duda quizás su trabajo más recordado sea el que tiene que ver con la Revolución. Sin duda, bueno, yo viví en una casa de niño en la que al fondo de un pasillo había un enorme retrato del general Obregón, debido a que mi abuelo materno fue secretario de Comunicaciones en el régimen de Obregón, general del Ejército Constitucionalista, ingeniero de minas, ya en su vejez historiador aficionado. En fin, para mí, yo oí hablar de la revolución desde niño y en un momento dado me interesó saber de ella en términos pues ya más serios, ya más allá de las presencias familiares. Y también pues tuve la fortuna de ser alumno de un gran maestro, Eduardo Blanquel, que hace muchos años ya no está con nosotros, pero que a muchos de los que trabajamos Revolución Mexicana nos marcó, nos indujo y nos llevó por donde debíamos ir.
una de las constantes que hemos escuchado precisamente en Conecta tiene que ver con estos maestros que marcan, estos maestros que señalan un camino o que resultan una inspiración para lo que va a ser el trabajo posterior justamente de los otros maestros que hoy tenemos aquí en Conecta 2013. Muchísimas gracias, doctor, digo nuevamente por ser usted mismo un maestro y por citar también a sus maestros. Gracias.